Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar con un servicio más, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Los saludamos desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 16 de junio de este 2024. Bueno, hoy se celebra, yo diría que en todo el mundo, el Día del Padre. Así es que antes de arrancar, pues enviar un saludo no solamente a los padres de aquí de la congregación que hoy nos acompañan, sino también a todos los padres de todos los países que sabemos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo muy especial para ustedes, anhelando obviamente que el Día del Padre no es solamente un día, ¿no? Pero ya que hay una fecha, pues aprovechémosla, ¿cierto? Porque es que no faltan los que dicen, Día del Padre es todos los días, sí, pero ya que hay una fecha, por lo menos aprovechémosla. Así es que un abrazo para todos y que el Señor nos siga llenando de mucha fortaleza, mucha sabiduría y mucho entendimiento, ¿no? De saber los tiempos que estamos viviendo. Amén, hermanos. Así es que animar a todos a que nos dispongamos. Vamos a escuchar consejo de la palabra, que es lo más importante. Todo tiene un tiempo, así es que vamos a aprovecharlo. Amén, hermanos. Voy a invitarlos a todos que vayamos al libro de Gálatas. Busque Gálatas 6:3. Libro de Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos y nos metemos en el tema, ¿no? Mientras la iglesia lo busca, animar ahí en el video también que usted tenga una Biblia cerca, busque los versículos, cerciónese, no se deje meter cuentos amparados en aquello de que así dice Dios, no, asegúrese de que efectivamente así dice Dios por medio de la palabra, ¿no? Si está aquí en la palabra, si está respaldado en la palabra, entonces ahí sí podría decir que Dios lo dijo, ¿no? Pero no se confíe, porque estamos viviendo tiempos de mucho engaño, ¿no? Que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. ¿Estamos, hermanos? Gálatas 6:3, dice la palabra en Gálatas 6:3, dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de no solamente leerla, escucharla, sino meditarla, Señor, y rumiarla en nuestra mente, Señor, y que podamos hacer la vivencia, que es lo más importante, Señor. Así es que te damos gracias por ella, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, por todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, acabamos de leer una porción de una carta que fue escrita ¿por quién? Por Pablo, ¿no? ¿A quién se la escribió? ¿Ah? A la iglesia de Gálatas. Los de Galacia no, porque los de Galacia son todos, pero no todos los de Galacia hacían parte de la iglesia de Gálatas, ¿cierto que sí? Entonces se lo escribió a la iglesia de Gálatas. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Realmente es una carta, alguna vez la vimos aquí, antes de que nos metamos de lleno al tema. La carta que Pablo escribió a la iglesia de Gálatas, o a los Gálatas de la iglesia de Galacia, es una carta, hoy que estamos celebrando el Día del Padre, una carta donde uno puede ver el sentimiento de él como padre espiritual de todas las iglesias que él levantaba, ¿no? Él tenía un aprecio muy especial por Timoteo y se preocupaba por él y lo aconsejaba, ¿no? Tenía una preocupación por cierta iglesia y como hijos espirituales, sin que estemos, ahora usted era pastor, pero es que a nadie se le puede decir padre espiritual, pero él mismo lo decía, ¿no? Cuando él hablaba de Timoteo, ¿qué decía? A este yo lo parí en las prisiones, ¿cierto que sí? Entonces digamos que eran sus hijos espirituales, o por lo menos los veía como personas a las que él los había llevado al evangelio, ¿no? Entonces, esta carta que él escribe a la iglesia de Gálatas, o a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, tiene unos tintes de mucha preocupación, mucho enojo y también mucha decepción, ¿no? Que pueden ser sentimientos que muchos de los padres podríamos sentir, ¿cierto? Padres y madres, ¿no?
hablo de padres porque fue el Día del Padre, pero obviamente es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué les digo yo eso? Bueno, haciendo un recorrido muy rápido de la carta, si ustedes ven, la carta arranca de una manera muy dura, ¿no? El versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas, dice Pablo, él dice Pablo y dice apóstol. De una vez, él se presenta, ¿no? Él dice Pablo, apóstol. Y si ustedes ven ahí en Gálatas 1:1, hay unas cosas que están en paréntesis, ¿no? Cuando uno escribe algo entre paréntesis, cuando usted manda una carta y escribe algo entre paréntesis, usted quiere hacer énfasis en eso que está escrito ahí entre paréntesis, ¿no? Como decir, él dice, Pablo apóstol, y escribe entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Cierra el paréntesis, como quien quería decir, para que les quede claro, ¿ah? Para que les quede claro que yo no soy cualquier apóstol, porque yo no he sido nombrado por ningún hombre, ni nada de eso, sino por el mismísimo, ¿qué? Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces, es una carta donde ya él, sabiendo el amor que él tenía por sus iglesias, dice, Pablo está como que con los tacos de frente, ¿ah? Como que va de lleno, ¿no? Entonces, tiene un arranque muy duro, ¿no? Y entonces, y después obviamente en el capítulo 1, después sigue yendo básicamente en decir que realmente a él nadie lo ha instruido, sino que fue el mismo Jesucristo, ¿no? Básicamente en el versículo 6 dice que él comienza a expresarle a la iglesia la decepción que tiene, ¿no? Primero se presenta, dice, vea, ojo que le está escribiendo Pablo, el que fundó la iglesia, que yo soy apóstol de Jesucristo, y después comienza a mencionarles a ellos una serie de decepciones que tiene, ¿no? Les dice, mire, estoy maravillado de ustedes, pero ese maravillado no es un maravillado como decir, wow, qué orgulloso estoy de ustedes, ¿no? Porque uno se maravilla de muchas cosas. Uno se maravilla de cosas buenas, pero también se maravilla de ¿qué? De cosas no tan buenas, ¿no? ¿Cierto que sí? Uno dice, wow, estoy asombrado de lo fácil que me abandonaron. Bueno, no es que uno se maraville de lo bueno que hicieron, ¿no? Entonces él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, es decir, de mí. O sea, estoy maravillado de que tan pronto nos alejamos. Ahí mismo comenzaron ¿a qué? A prestar oído a otra serie de corrientes que vinieron a instalarse a la iglesia, ¿no? Y no solamente comenzaron a prestar oído, sino que fácilmente fueron ¿qué? Fascinados. Fueron fascinados, ¿no? Ahora, ¿qué es fascinar? El fascinar es ejercer una persona, una cosa, una atracción irresistible por alguien, por sus cualidades extraordinarias, ¿no? Uno a veces hay cosas que lo fascinan, ¿cierto? Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo ser fascinado? Depende de lo que a uno lo fascine, ¿no? En este caso era malo, ¿por qué? Porque ellos fueron fascinados, ¿por qué? Por otras corrientes, otras cosas, ¿no? Entonces, pero siguiendo con la carta, él les dice eso, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él dice, y no es que haya otro evangelio. Dice, no es que haya otro, porque evangelio de Cristo solo hay uno. De hecho, la palabra es muy clara en decir que el que se extravía de ese evangelio, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Eso es una realidad. Amén, hermanos. Entonces, básicamente él les dice eso, le dice más, y inclusive les dice, es más, hermanos, si fuera un ángel el que bajara del cielo a presentarles a ustedes un evangelio que no es, sea anatema. O sea, imagínense la seguridad que tiene Pablo de decirles, vean, puede venir el mismísimo ángel del cielo, pero si les presenta un evangelio que no es de Dios, sea anatema. ¿Qué es un anatema? Una maldición, ¿no? Sea maldito, ¿ah? Hoy en día no pasa eso. La gente, viene cualquier persona a presentarle un evangelio que no es el de Jesucristo y la gente lo cree. La gente no lo desecha. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente camina. ¿Cómo camina la gente? El pueblo de Dios camina. ¿Pero cómo camina? Cautivo, acuérdense, esos son cosas, versículos que los repetimos 1000 veces, ¿no? El pueblo camina cautivo, ¿por qué? Porque le falta entendimiento, le falta conocimiento de la palabra, ¿cierto que sí? Entonces, después comienza él a defender su ministerio, él dice, imagine lo que él dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del mismo Jesucristo, ¿cierto que sí? Y después en el versículo 11, bueno, él comienza a hacer una defensa de su ministerio, haciendo énfasis que el ministerio de él se lo dio propiamente, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo.
básicamente, ¿no? Y después en el capítulo 3, para ir saltando un poquito, él comienza a recriminar a los de la iglesia de Gálatas diciéndole que ustedes son insensatos. ¿Qué es una persona insensata? La que no tiene sensatez. ¿Y qué es la sensatez? La cordura, el buen juicio, ¿no? Una persona que analiza sus decisiones, que hace raciocinio, que piensa, que es cuerdo para decidir, es una persona sensata. Y el que no tiene eso es insensato. Entonces le dice, insensatos son ustedes, le dice a la iglesia, ¿no? Básicamente, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo. O sea, como queriéndole decir, ¿a ustedes qué les pasó? ¿Qué les pasó? Si ya les presentamos el evangelio, ya les presentamos a Jesucristo, ya les explicamos cómo ganar la salvación. Todo eso ya los mostramos. ¿Qué les pasó? Se dejaron fascinar por algo, ¿no? Tan necios sois. Empezaron en el espíritu. ¿Y qué pasa? Están terminando en la carne. O sea, empezaron bien y ahorita están terminando otra vez como estuvieron hace algún tiempo. Todo eso les estoy diciendo lo que él está escribiendo en Gálatas en el capítulo 3, ¿no? En el capítulo 4, él comienza a decir pues que, termina el 3 diciendo que ya en Cristo Jesús no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libres, porque todos somos uno, ¿quién? En Cristo Jesús. Y que entonces como somos de Cristo Jesús, linaje de Abraham somos, ¿cierto que sí? Y entonces en el capítulo 4 comienza a decir, pero ojo vivo, ustedes son linaje de Abraham y herederos de las promesas, ¿está bien? Pero de nada les sirve ser herederos si son niños. Si son niños espirituales, de nada les sirve. ¿Por qué? Porque en tanto que el heredero es un niño, en nada se difiere ¿de quién? De un esclavo. Porque el esclavo no decide, no tiene sueños. El esclavo depende de alguien que lo mande. Y cuando un niño es heredero, un niño no puede decidir. Un niño tiene un tutor, ¿cierto que sí? Porque todavía no decide. Entonces de nada nos sirve a todos nosotros, a usted que está en el video, a la iglesia en general, que seamos coherederos de las promesas de Cristo si somos niños. No podemos decidir. Entonces eso lo dice él en el capítulo 4 como tal, ¿no? Ya en el capítulo 5, él comienza a hablar obviamente de que a ustedes quién les estorbó, si ustedes estaban corriendo bien. Y en el capítulo 5, ¿qué es lo más famoso del capítulo 5 de Gálatas? Que no sea Jorgito, que está leyendo. No me pongas a leer, Jorgito. ¿Qué es lo más, lo que se menciona así, pero del capítulo 5 de Gálatas? ¿Ah? Las obras de la carne, ¿y qué más? Y el fruto del Espíritu, ¿acuerdas? El fruto del Espíritu, capítulo 5 de Gálatas. Entonces comienza a hablar las obras de la carne, las obras del Espíritu, y todo eso en el capítulo 5, ¿cierto que sí? Y en el capítulo 6, que es donde acabamos de leer y ahí es donde queremos llegar, ya él comienza, en el 5 habla del fruto del Espíritu, y en el 6 habla de cómo debería impactar en nosotros ese fruto del Espíritu. Y ahí es donde vamos a quedarnos ahí. Y por eso él comienza y llega a esto que nosotros acabamos de leer, ¿no? Algunas recomendaciones y algunas advertencias para que los que decimos que somos espirituales nos pesemos para ver si de verdad somos. Porque acabamos de leer algo que dice que el que piensa hacer algo que no es, ¿qué pasa? Así mismo se engaña. Así mismo se engaña. Vamos a estar hablando de eso. Esta prédica se llama engañarse a uno mismo, ¿no? Qué triste es engañarse a uno mismo. O sea, es muy triste. Engañar es triste. Amén. Pero engañarse a uno mismo, más triste todavía. Bueno, entonces, básicamente ahí vienen esas recomendaciones donde vamos a quedarnos ahora un poco en eso de engañarse a uno mismo. Vean, yo les he contado varias veces que yo ahora en el mes de agosto cumplo 20 años de cristiano, ¿no? Un viernes, el último viernes del mes de agosto de hace 20 años, le entregué mi vida al Señor. Y en estos 20 años, hermanos, he conocido muchas personas que arrancaron bien y que hoy en día ya no están tan bien. Algunos muertos espirituales, otros muertos físicamente, ¿no? Personas que... ¿Y sabe cuál fue el problema de por qué cayeron? Algunos de ellos, la mayoría diría yo, porque creyeron que estaban, ¿qué? Bien, creyeron que estaban bien. ¿Ustedes se acuerdan la vez pasada que les conté del balón de fútbol que me estalló? Que yo lo veía bien y de un momento a otro se explotó. Y yo decía, pero qué raro si ese era el balón que se veía bien. ¿Se acuerdan? Hay mucha gente que cree que está bien, pero al final no lo están, ¿entiende? ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos. Eso es muy, muy delicado, ¿no? Personas que hablaban del evangelio, personas que tenían una pasión tremenda por evangelizar y por predicar,
que no es que esté mal, eso está bien, pero acuérdese que esto no es de velocidad, hay que dosificar las fuerzas, ¿cierto que sí? O sea, la carrera es larga, ¿no? En Colombia hay un dicho, un saludo para todos los en Colombia. En Colombia hay un dicho cuando uno se va a ir, que uno dice, me voy porque el camino, ¿qué? Es largo y culebrero. O sea, largo y culebrero es que es largo y tiene muchas curvas, entonces mejor me voy porque es largo el camino. El cristianismo es un camino, ¿qué? Largo y culebrero, o sea, no es una recta así y una alfombra roja, no lo es. Es largo y hay que sortear cosas, ¿me entienden, hermanos? Entonces, a raíz de eso, vean, y esas personas que les decía que andaban con esa pasión, ya hoy en día no están, ya no asisten a la iglesia. No quiero decir que aquellos que no asisten a la iglesia es porque están apartados de Dios, pero la gran mayoría de los casos sí, que es lo que a uno le da tristeza, ¿no? Personas que se apartan de la iglesia y que uno dice, bueno, ojalá estén, oramos a Dios para que estén en otro lugar donde se sientan bien, donde se sientan mejor, donde calcen, ¿cierto que sí? Donde puedan desarrollarse, puedan crecer. Pero tristemente hay casos de personas que dejan de congregarse, lo cual no está bien, ¿no? Obviamente, por eso es que a raíz de esto que les estoy hablando, viene un primer gran consejo de la palabra que dice que el que piense que esté bien, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Pero dice, el que piense que esté bien, ojo, no se engaña a uno mismo pensando que está bien, porque eso es lo peor todavía, ¿no? Entonces ahí viene ese primer consejo. Entonces, hermanos, todo esto que les hablé de Gálatas es para que entendamos el contexto de por qué Pablo estaba escribiendo eso y cuál era el interés de escribir eso, ¿no? Pero él menciona ahí de que uno puede engañarse a uno mismo. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que el engaño en general, la mentira, todo eso, es algo que está ligado a nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros convivimos todos los días con el engaño, ¿no? Desde pequeñitos, desde que uno nace, los niños empiezan a mentir y a tratar de engañar a los padres y todo eso, ¿no? Básicamente nadie está exento del engaño. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que están ahí en el video, en algún momento o hemos engañado o hemos sido engañados. ¿Amén o no? En algún momento ha pasado eso. Yo esperaría que ahora que usted está en Cristo, pues ya usted posiblemente lo engañen, pero que usted no sea el que lo engañe, ¿no? Y digo que posiblemente lo engañen, hermano, porque no en vano el Señor decía que cómo es posible que la gente de afuera del mundo sea más astuta que los que estamos en la iglesia o en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se nos engaña con facilidad. Se nos engaña, o sea, tenemos esa tendencia a confiar demasiado a veces en las personas, ¿no? Pero ¿qué es el engaño, hermanos? Bueno, el engaño, ¿cómo lo podríamos definir? El engaño es un acto intencional. Tengamos en cuenta que nadie engaña, ay, es que yo de un momento a otro y engañé a alguien. No, el engaño es algo ¿qué? Intencional, en el cual una persona manipula la información que presenta a otra con el objetivo de inducir a una creencia falsa o engañosa. Básicamente es eso, ¿no? El engaño se puede manifestar de muchas formas, ¿no? No solamente hablando, sino por actitudes, por manipulaciones, por omisiones también. A veces el omitir puede ser una especie de engaño como tal, ¿no? Y a veces, ¿ustedes creen que el engaño y la mentira es lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Engañar y mentir será lo mismo? Son primos hermanos, pero no son iguales, ¿no? De hecho, el engaño, la mentira es parte del engaño, pero el engaño es mucho más amplio que la mentira, ¿no? Porque la mentira, hermanos, la mentira se refiere básicamente a la comunicación verbal, a lo que yo digo, de información que es falsa. Eso es mentir. Mentir, ¿cierto que sí? Pero el engaño es mucho más amplio, ¿no? Incluye no solamente la mentira, sino otro tipo de manipulaciones y cosas de esas y apariencias, ¿no? Aparentar lo que no se es parte del engaño, ¿no? Ahora, el ser humano, por naturaleza, es mentiroso. Nosotros, todos los seres humanos, por naturaleza, somos mentirosos. ¿Eso será verdad o mentira? ¿Verdad o no? Bueno, depende de la naturaleza. Si es una naturaleza caída, no solamente somos mentirosos, sino de todo el paquete completo, ¿no? Pero si usted ya ha nacido en Cristo y usted está renovando su mente y usted está restaurando todo lo que es, usted en una naturaleza celestial no debería ser mentiroso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el que miente es hijo del padre de la mentira, ¿no? Que ese no es Dios propiamente, ¿no? Pero bueno, en términos generales, el ser personas de verdad, ser personas íntegras no es parte de nuestra naturaleza caída, no. Nosotros tenemos, cuando venimos a Cristo,
a aprender a ser íntegros y a caminar en verdad. Y por eso vienen una cantidad de consejos en la palabra que en la medida de lo posible háblense de verdad unos a otros, ¿no? Sean verdaderos, cuídense de los falsos hermanos, cuídense de la falsedad. El Señor le decía a la gente, cuídense de la hipocresía, ¿de quién? De los fariseos, ¿se acuerdan de todo eso? Pablo le decía a Timoteo, ojo vivo. No le decía ojo vivo, pero le decía, mucho cuidado, que en estos tiempos van a venir, que muchos, ¿qué? Engañadores, van a venir, cuídate de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que el engaño y la mentira, obviamente, no son lo mismo. El engaño, obviamente, hay una intención deliberada de dañar a alguien. En la mentira uno dice la mentira verbalmente, en el engaño es todo un paquete completo como tal, ¿no? Hay personas que encuentran en el engaño y la mentira como un estilo de vida, ¿no? Básicamente es parte de su estilo de vida, el estar mintiendo, ¿no? El estar aparentando lo que no son. Que la gente los vea de una forma cuando realmente ellos no son así. ¿Cómo se conoce eso? Como hipocresía también, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que no sea ahorita? En la antigüedad, ¿qué era un hipócrita? En la antigüedad. ¿Cómo se conocían a los hipócritas? ¿Eran qué? Actores, ¿cierto? A los actores se les decían hipócritas, porque estaban representando un papel, ¿no? Bueno, menos mal que se le cambió el nombre, porque imagínense hoy en una película que diga, aquí está la lista de hipócritas. En este papel tal, sería feo, ¿cierto? Se ve mejor la lista de actores. O vamos a entregar el premio al mejor hipócrita. Wow, yo creo que la gente se escondería, ¿no? Pero eso era en la antigüedad, la hipocresía. Ahora, ¿por qué las personas engañan? Bueno, rápidamente estamos hablando del engaño. ¿Por qué las personas engañan? Pues algunas pueden hacerlo por beneficios personales, ¿no? Por obtener un beneficio como tal, otras para evitar castigos o sanciones. Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente puede engañar, ¿no? O sea, para mantener una imagen. ¿Cómo puedo detectar yo que una persona me está engañando? ¿Cómo creen ustedes que yo podría detectar que una persona me está engañando? Cuando yo desarrollo también esa capacidad de ¿qué? De saber si algo es cierto o no. ¿Cómo se llama eso? Discernir, ¿no? Pero el discernimiento no le viene a uno gratis. Uno tiene que desarrollar esa capacidad. ¿Cómo desarrolla uno la capacidad para detectar la mentira? Volviéndose en un experto ¿de qué? De la verdad, ¿cierto que sí? Volviéndose un experto de la verdad. Yo alguna vez les conté a ustedes que en un banco, por ejemplo, en un banco, cuando un cajero entra nuevo y le dicen, bueno, vea, una de las cosas que más hay que tenerle cuidado aquí es a los billetes, ¿qué? Falsos, ¿cierto? Entonces a esa persona no la ponen le ponen ahí toda la lista de billetes falsos para que sepan cuáles son las características de los billetes falsos. Sería una locura, ¿por qué? Porque cada vez los hacen mejor, ¿cierto que sí? Mejor lo ponen a que revise un billete ¿qué? Verdadero, aprende a identificar el verdadero y entonces así vas a poder sacar los que son falsos, ¿no? Es una mejor estrategia como tal. Entonces, ¿cómo detectar? Obviamente es un desafío, ¿ah? Porque cada día los engañadores se pulen más, cada vez desarrollan más esa habilidad de engañar, ¿no? Y es una habilidad la que tienen, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente hay algunas señales que nosotros podemos percibir de si alguien está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Hay gente que puede detectar rasgos en la persona, en la mirada, en cosas así, dice, ese está mintiendo. Mira, no es capaz de mirarme a los ojos, baja la mirada, sube una ceja. Bueno, hay una cantidad de cosas que desarrolla la gente, ¿no? Para detectar si están mintiendo o no. Ahora, ¿cómo me protejo yo del engaño? Amparándome en ¿qué? En la verdad, ¿no? Básicamente eso, no hay otra forma. Recuerde que el éxito de un manipulador, de un engañador, depende mucho de la ingenuidad de la víctima, ¿no? Entre más ingenuos sean las víctimas, más éxito tiene el que está estafando, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, en línea a esto, nosotros podemos engañar a toda la gente que nos rodea, ¿no? O sea, uno puede engañar al que sea, ¿cierto que sí? ¿Ustedes creen que no? Si hay esposos que engañan a las esposas, con 30, 40 años de casados y las engañan. Entonces uno puede engañar a cualquiera. Pero hay tres a los que uno no puede engañar. ¿Quiénes son? Dios, ¿qué más? El enemigo, los demonios, todo eso. ¿Y a quién más? Y supuestamente a uno mismo. Aunque es cierto, uno no se puede engañar a uno mismo. Lo que pasa es que hay gente que es muy carebarro, que sí se engañan a sí mismo, ¿no? Pero esos tres uno no debería de poder engañarlos como tal, ¿no?
Y les decía ahorita que si hay algo que duele en esta vida es el engaño. ¿Cierto que sí? La traición, eso es algo que duele, ¿no? Duele muchísimo. Pero y les decía ahorita que un engaño que aparte de doler es peligrosísimo es el autoengaño, ¿no? Es cuando uno se engaña ¿a qué? A uno mismo, ¿cierto que sí? ¿Qué es el autoengaño? O sea, o el engañarse a uno mismo, ¿qué es? Dice, el autoengaño es una práctica común en que las personas se engañan a sí mismas creyendo en algo que no es verdad o creyéndose algo que no son, que es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia ahí. Si tú piensas que eres algo que tú no eres, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Mucho cuidado con eso, que eso es peligroso, muy, muy peligroso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Hay varios versículos que ilustran esto, del autoengaño. Por ejemplo, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Ahora, ¿usted cree que alguien está caminando un camino, valga la redundancia, y que sabiendo que es un camino de muerte va a seguir por ahí? ¿Usted cree que sí? No, no creería que no, ¿no? ¿Quién, sabiendo que si sigo por aquí voy a caer a un abismo, quién seguiría por ahí? Nadie, ¿no? Necesitaría ser muy insensato, muy loco. Pero a veces hay caminos que aunque puede que yo sepa que son malos, pero en mi corazón yo quisiera creer que son caminos derechos, ¿no? Y entonces sigo por ahí, porque ¿qué es lo que lo lleva a uno a caminar por el camino que no es? Dice la palabra que la insensatez del hombre, es decir, la falta de juicio, la falta de cordura, la falta de responsabilidad, ¿no? Entonces ahí nos advierte la Biblia, hay caminos que al hombre le parece que son buenos, o sea, porque se engaña a sí mismo, pero son caminos de muerte, el autoengaño, ¿no? Santiago 1:22 dice, hermanos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir Santiago con eso, hermanos? Vea, ustedes pueden estar años en una iglesia escuchando palabra, pero si usted no da cabida a la palabra para que la palabra lo transforme a usted se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Está siendo solo oidor, no está siendo hacedor de la palabra. No se engañen. Amén, hermanos, ¿o no? Usted puede leer la Biblia de principio a fin. Usted la puede leer. Pero si no pone en práctica lo que lee, ¿qué pasa? Se está engañando a sí mismo. Usted puede estar en 1000 cursos bíblicos. Usted puede venir todos los días a la iglesia si quiere. Bueno, aquí no, porque aquí solo nos reunimos los domingos. Usted puede hacer lo que quiera. Pero si solamente está siendo oidor y no está siendo hacedor, usted se está engañando a sí mismo. Acuérdate que el crecimiento a uno no lo da el oír la palabra. ¿Qué es lo que le da a uno el oír? Fe, ¿cierto? El oír la palabra le da a uno fe. Pero ¿qué es lo que a uno lo hace crecer? El servicio, la vivencia. Amén, hermanos. Acuérdate lo que hablábamos hace 8 días que el Señor le decía a los fariseos, ustedes son expertos en hacer cositas de la ley, pero están dejando por fuera lo más importante, que es justicia, es decir, hacer la voluntad de Dios. Eso es vivencia. Misericordia, es decir, ser compasivo con la gente, no ser insensible al dolor de la gente. Vivencia. Y fe, fruto del conocimiento, el de un caminar. Vivencia, todo eso es vivencia. Eso es lo más importante de la ley. Amén, hermanos. También decía ahí Santiago 1:25, más adelante en línea de eso, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿no? ¿Me entiende? Ahora, ¿usted conoce a alguna persona que sea religiosa en el sentido de que se cree muy espiritual y muy por encima de los demás, pero que al final no vive lo que dice la espiritualidad que dice tener? Hay una cantidad de gente así, ¿no? Una cantidad de gente así, ¿no? Primera de Juan 1:8 dice, ojo, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ahí sí quiero hacer una aclaración, ¿no? Hay gente que agarra este versículo que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, ahí dice que todos somos pecadores. Ahí no dice que todos somos pecadores. Porque ahí no está diciendo, si decimos que no estamos pecando, nos engañamos a nosotros mismos. No está diciendo eso. Dice, si decimos que no tenemos pecado, hermanos, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Hay una vieja naturaleza, hay una concupiscencia ahí dentro de nosotros. El que diga que no la tiene, se engaña a sí mismo, ¿no?
¿Y sabe qué es lo peligroso de eso? Que si usted, por ejemplo, haga de cuenta que yo dijera, no hombre, yo no tengo, en mí no mora el pecado, yo no tengo ninguna naturaleza caída. Es más, no hay nada en mí que me haga caer. Peligroso. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está, la vieja naturaleza está ahí. Lo que pasa es que no podemos dejar que se levante. Cada vez tenemos que pisotearla más. Pero el que diga que no tiene esa naturaleza, esa capacidad de pecar, ese potencial de pecar, el que diga que no lo tiene, se engaña a sí mismo. Y es muy peligroso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces, hermanos, antes de meternos de lleno ahí a lo que nos dice el libro de Gálatas, todavía no nos hemos metido allá, no quería pasar por alto esto de que estamos celebrando el Día del Padre y tratar de meterlo al tema que estamos compartiendo, ¿no? Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Casi siempre hacemos una prédica dedicada a los padres, pero metiéndola aquí en esto de que no nos engañemos a nosotros mismos, pues no podemos seguir cada año diciéndoles a ustedes lo que la palabra dice, lo que es ser un buen padre y cuáles son las características de un buen padre y todo eso, sino más bien aprovechemos el tema, este tema que estamos discutiendo o que estamos exponiendo, de engañarse a uno mismo con lo que estamos celebrando hoy, ¿no? Del Día del Padre. Pero hablemos un poquito del Día del Padre para meternos ahí también. Recuerde que el Día del Padre es una fecha casi que la mayoría de veces opacada. ¿Por qué? Por el Día de la Madre, ¿cierto? Sí. El Día del Padre es muy opacado por el Día de la Madre, porque el Día de la Madre, y no es porque uno como padre esté celoso, digámoslo así. No. Yo creo que entendemos y valoramos, y lo hemos dicho aquí, que los hogares y las iglesias son empujadas ¿por quién? Por las madres, por las mujeres, ¿cierto? No es que los padres no hagamos nada, pero eso hay que reconocerlo. Pero bueno, hoy que es el Día del Padre, vamos a darle honra a quien honor merece, ¿no? Las madres tienen su día. ¿Amén o no? Las madres tienen su día. Porque es que a veces, vamos a celebrar el Día del Padre, pastor, pero es que yo soy madre y padre. No, usted espérese hasta el 15 de agosto. Además, ninguna mujer es madre y padre, ¿no? Porque los roles, ninguno puede llevar el rol del otro. Hay mujeres que les toca doble rol o doble responsabilidad, pero no es que soy madre y padre a la vez, no, el que es padre y el que es madre es madre. Amén, hermanos. Entonces, bueno, es una fecha, obviamente el Día del Padre es una fecha muy comercial, porque por lo menos aquí en Costa Rica nosotros sabemos cuándo es el Día de la Madre. ¿Cuándo es? 15 de agosto y es feriado, ¿ah? ¿El Día del Padre cuándo es? No se sabe. Es el tercer domingo de junio. ¿Qué día? No sé. Algunos años es el 16, otros es el 17, otros es el 14. El caso es que es el primer domingo después de la quincena. O sea, más comercial que eso no puede haber, ¿no? O sea, es una fecha bastante comercial, pero bueno, está bien. Aprovechémosla obviamente para dar honor a quien honor merece. A veces la paternidad es algo que está muy devaluado, ¿no? De hecho, es la que siempre está en duda. Yo nunca he visto que una madre diga, tengo en duda mi maternidad. No, la mamá sabe, la mamá tuvo el bebé ahí 9 meses, lo parió, le dio de mamar al bebé, ¿cierto que sí? Entonces la mamá no tiene duda. ¿La duda es para quién? La duda es para los papás, ¿no? Para algunos. Entonces, es algo que siempre, ¿no? Y aquella frase que madre solo hay una, y padre ¿qué? Aquí se usa ese dicho, ¿no? ¿O no? Madre solo hay una, padre es cualquiera. Oh, wow. Ahora, ¿ustedes creerán que esa frase es cierta o no? Depende también, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de la definición de padre que manejemos, ¿no? Porque hay 2 definiciones de padre, ¿no? De hecho, en el diccionario están. Hay una definición de padre que dice que padre es varón o macho que engendra. Eso es padre. Pero hay otra definición de padre. Padre es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. 2 definiciones de padre. Ahora, ¿en cuál definición está usted? ¿Usted está en el macho que engendra y hay hijos tirados por ahí? Eso es cualquiera. Ahora, usted está en la de que es el cabeza de familia, el que guía, el que forma, el que instruye. Eso ya no lo es cualquiera. ¿Entiende? Entonces depende de la definición, ¿no? Ahora, acá uno nos va quedando la tarea en cuál de las 2 estamos. Está en el video también. Y recuerde, eso que tiene que ver con la prédica, ¿es usted un buen padre? No se engañe. No se engañe.
El que diga que es buen padre siendo mal padre, así mismo se engaña, lo que estamos hablando ahí. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, acuérdense que en esto de ser padre, el ser humano es campeón en las excusas, ¿no? Entonces, la primera excusa que siempre sale con esto de ser padre es que a mí nadie me enseñó a ser padre, ¿no? A mí nadie me enseñó a ser padre, ¿no? Falso, ¿no? Aquí en la palabra hay una guía completa de cómo ser un buen padre, ¿no? Cómo ser un buen padre, ¿no? Vea, una vez alguien vio al Señor Jesús y corrió así detrás de él y le dijo, maestro bueno, ¿acuerdan? ¿Qué le contestó el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Entonces, imaginen que hay gente que se cataloga de buena, ¿no? ¿Buena comparada con quién? Pastor, es que yo soy buen hijo. ¿Comparado con quién? Yo creo que hay mejores hijos que tú. Pastor, yo soy un buen papá. ¿Comparado con quién? De seguro hay otro. Yo soy un buen pastor. ¿Comparado con quién? Entonces, el mismo Jesús dijo, ¿para qué me dices bueno? Bueno solo Dios. ¿Entiende? ¿Comparado con quién? ¿No? Es algo que nosotros tendríamos que pesarnos hoy para que nadie, ¿qué? Nadie se engañe, ¿no? Entonces, lo mismo los hijos, ¿no? ¿Los hijos se consideran buenos hijos? ¿Comparado con qué? ¿O bajo qué parámetro? ¿Cuál es el punto de referencia, no? Rápidamente, nada más aprovechando que todos somos hijos, ¿no? A los hijos, ¿qué nos toca, hermano? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como hijos? Antes de pasar a los padres ahí rápidamente, la obediencia, la docilidad, ¿cierto? ¿Cómo demuestra uno el amor a un padre? Por medio de la obediencia, ¿no? Valorando su consejo, su instrucción, considerándolo, teniéndolo en cuenta en las decisiones que uno va a tomar. Eso es una buena muestra de cariño, ¿no? Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia a tu cabeza será, ¿no? Y collares en tu cuello, ¿no? Entonces, un buen hijo, ¿qué pasa? Honra al padre, ¿no? Ojo, obviamente en el Señor, ¿no? Pero bueno, ustedes dirán, pastor, pero entonces eso que dice que honra a tu padre y a tu madre es solo a los padres cristianos, ¿o qué? ¿O cómo es? No, la Biblia no lo dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? No dice que a los padres cristianos, ¿no? Hónralos. Ahora sí, cuando es el término de obedecer, de imitar a un padre, obviamente hay que hacerlo, ¿qué? En el Señor, ¿no? Uno no va pues, porque mi papá es borracho, entonces como la Biblia dice que yo tengo que obedecer a mi papá, entonces tengo que seguir siendo borracho como él. No, no se trata de eso. Hay que honrarlos, ¿no? Hay que darles su lugar, hay que tratar de honrarles en vida como tal, ¿no? Un buen hijo no se acerca a su padre solo por mero interés. ¿Qué es lo que pasa con Dios? La gente se acerca a Dios como padre solamente ¿para qué? Para pedirle, ¿no? Para pedirle. Y de seguro Dios desde el cielo diría, ya, pero, bueno, diría porque no es tico, ¿no? Diría, pero ¿y entonces qué? ¿Y qué me vas a dar tú a mí? ¿Y sabe qué es lo único que pide el Señor? Le dice, bueno, pero si yo soy tu padre, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué no me honras por lo menos? Pues para eso no necesitas plata. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, no solamente por interés, es para honrarle, ¿no? Y en el caso del Señor hay muchas formas de demostrarle esa honra, ¿no? La principal es por medio de la obediencia, el servicio a la obra de Él, siendo personas agradecidas, ¿no? Con gratitud, básicamente poniendo su nombre muy en alto, ¿no? Que cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, glorifique al Señor y no más bien lo avergüence, ¿no? Que uno diga que es hijo de Dios y que a veces haga cosas que lo avergüencen a Él. No, que más bien pongan su nombre en alto. Por eso era que Jesús en su caminar, ¿qué pasa? Cada oportunidad que tenía de glorificar al Padre, lo hacía, ¿no? Aprovecha las oportunidades de glorificar a su Padre Celestial y a su Padre terrenal también, ¿no? Para que, así como el Señor decía de Jesús, ese es mi Hijo en el cual, ¿qué? Tengo complacencia, del cual estoy orgulloso, que también las cosas que nuestros hijos hagan que nosotros como padres también le digamos eso, ¿no? Uy, ese es mi hijo, del cual, ¿qué pasa? Estoy orgulloso. Amén, hermanos. Y para los padres también hay, ¿no? O sea, rápidamente, que eso ya en algún momento lo vimos. Acuérdate que uno como padre, ¿qué se espera de un padre cristiano? O sea, que el padre sea pastor de sus hijos. Y si hay algo que tiene que ser un pastor, tiene que conocer, ¿qué cosa? Sus ovejas. Los padres tienen que conocer a los hijos. Y para conocerlos, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con ellos, hay que comunicarse. Uno no los va a conocer solamente para, digo, es que, ¿qué conoces tú de tu hijo? Ya, y lo que publica en el Facebook. No, hombre, no puede ser así, ¿no? Hay que comunicarse con ellos.
que conocer, el pastor tiene que conocer a sus ovejas, saber cuáles son las falencias, las fortalezas del uno, las debilidades del otro, para que haya un trato particular. Uno no puede tratar a los hijos iguales, si es que son diferentes. Por eso era que el Señor decía, yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no decía, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No. Él decía, yo soy el Dios de este, el Dios de este y el Dios de este. ¿Por qué? Porque mi relación con cada uno de ellos, ¿qué? Es particular. La relación que yo tengo con Dios no es la misma que tienen ustedes con Dios. Cada uno tiene su relación, hermanos. Entonces, un padre tiene que ser pastor de sus hijos, de sus ovejas. Tiene que tener una buena relación con ellos. ¿Acuerdan de Saúl y Jonatán? Padre e hijo. Dice la palabra que amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Padre e hijo, ¿no? Buena relación tenían ahí. Tenemos que dirigir a nuestros hijos basados en nuestra experiencia, hermanos. Se supone que nosotros tenemos más experiencia que ellos. Entonces hay que aprovechar esa experiencia que ya tenemos nosotros para tratar de ¿qué? De dirigirlo. Vea, un director técnico no juega fútbol, pero es el que dirige. ¿Cierto que sí? Y ahorita que está cumpliendo 10 años de lo de Brasil, que sigue la duda aquella, que si fue por los jugadores, que si fue por el técnico, que si fue el técnico, que fue los jugadores. El técnico tiene su cuota también. Los jugadores hacen lo suyo, pero ¿quién los dirige? ¿Quién los instruye? ¿Quién los pone en el campo? Un técnico. ¿Cierto que sí? Entonces así tenemos que nosotros también hacer el papel de técnico en la vida de nuestros hijos, hermanos. Acuérdense, buen padre tiene que ser responsable en todo. El que no provee para su hogar es peor que un impío. Amén, hermanos. Hay que saber comunicarse. Todo hombre que debe ser presto ¿para qué? Para oír y tardo para la ira. Hay que disciplinarlos. Ojo, disciplinarlos y elogiarlos también. No crea que solamente la educación para los hijos es ¿qué? Disciplina, corrección. No, cuando hagan algo bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que felicitarlos también. Todo eso es parte de la disciplina, hermanos. Hay que ser compasivos con ellos, ¿no? Dice, como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. ¿Qué es compadecer? Compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien o desear aliviarle un dolor a alguien. Dígame, ¿qué padre no se compadece cuando un hijo está sufriendo? Todos, ¿cierto que sí? Necesitaría uno ser, pues, lo peorcito de la vida para que uno vea a un hijo padeciendo, sufriendo y que uno no se compadezca, es decir, que uno no tenga la sana intención de aliviar ese dolor. O sea, se necesitaría ser de lo peorcito, ¿no? Hay que ser ejemplo para ellos, hay que interceder por ellos. Ahora sí, la pastora, ¿en qué sentido interceder? Nosotros como padres, hermanos, nunca dejaremos de orar por nuestros hijos. Amén. No para salvación, porque ellos tienen que tomar la decisión, pero siempre intercediendo para que el Señor les dé oportunidad, para que ellos entiendan realmente lo importante que es volcar su mirada al Señor. ¿Se acuerdan que eso lo hacía Job por los hijos, no? Cada vez que los hijos hacían su parranda, Job iba y oraba al Señor por ellos, ¿no? Para que tuviera misericordia de ellos, básicamente, ¿no? Amén, hermanos. ¿Estamos bien, no? Entonces, ahora sí nos vamos a meter, hermanos, de lleno a lo que leímos ahí en Gálatas 6, entrando ahí, para que entendamos exactamente ya con todo el contexto que les he dado ahora, esto que les hablé de los padres, ¿cómo calza ahí, hermano? Porque hay que pesarnos, hoy es el Día del Padre, ¿no? Entonces, no se confíe que usted está siendo un buen padre si realmente no lo está haciendo, si no está cumpliendo el rol que realmente el Señor espera de usted como padre, ¿no? Entonces, no se engañe que es el peor negocio, engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces, vamos a ir a Gálatas exactamente lo que Pablo escribió ahí para que lo entendamos, ¿no? Para que redondeemos lo que estamos hablando, ¿no? Habíamos hablado, hermanos, que en el capítulo 5, les dije ahorita, Pablo está hablando del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, ¿no? Entonces está dando de cómo caminaría una persona que está apartado de Dios o donde manifiesta son sus obras de la carne, y cómo debería caminar una persona que está guiado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y dice que el que camina bajo el Espíritu de Dios, contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley, no hay castigo. ¿Por qué? Porque si uno camina respetando la ley, no tiene por qué tener miedo a la ley, ¿cierto que no? A mí, por ejemplo, yo no manejo borracho, entonces a mí esa ley que dice que maneja borracho le quitan la licencia, para mí no me preocupa, ¿cierto que no? Porque la ley ¿para quién es? Para los que la transgreden, ¿cierto que sí? Entonces eso está en el capítulo 5, en el capítulo 6 les decía que Pablo comienza a darles unas recomendaciones a ellos, y entre las cuales destacamos lo que leímos ahorita de que uno no debería engañarse a uno mismo, ¿no? Hermanos, si nos vamos un momentico ahí a Gálatas 5,
En el capítulo 5 de Gálatas, voy a leer el versículo 24, dice la palabra del Señor así, antes de meternos a Gálatas 6, ¿cómo terminó Gálatas 5, no? Después de que habló del fruto del Espíritu. Él dice, Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, o sea, ya entendamos que el capítulo 6 se va a referir a ¿quiénes? Los que son de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de aquellos que se dicen que son de Cristo? ¿Qué se espera de ellos? Que hayan crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Cierto que sí? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿cierto? Y entonces, hermanos, si vivimos por el Espíritu, ¿qué pasa? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, ¿qué cosa? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí termina el capítulo 5, ¿no? Entonces el capítulo 6 es una expectativa para ¿quiénes? Para los que son de Cristo, ¿cierto que sí? Para los que son de Cristo. Entonces ahí vamos a partir en el capítulo 6, que como les decía ahorita, son los efectos del fruto sobre el Espíritu. Entonces vamos por el versículo 1, dice, versículo 1 del capítulo 6. Dice, hermanos, ¿a quién le está diciendo él eso? A la iglesia, ¿no? Hermanos, les dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado, ¿no? Entonces, hermanos, dice ahí, si alguno, cuando dice si alguno se refiere a quién? A cualquiera, ¿no? Alguno de la iglesia, alguno, hermanos, si alguno, cualquiera, no está diciendo quién, no está diciendo los del Saprissa, los de la Liga, los de Cartagena, no, si alguno, cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Para qué? Para que alguien sea rescatado. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos, la palabra falta que se usa ahí en griego, es una palabra que dice paratogma, que significa caída, contratiempo, tropezar, básicamente, ¿no? Entonces, si alguno es sorprendido en alguna falta, puede ser un tropiezo, una caída, un desfallecimiento, o puede ser un pecado grave también, aunque no necesariamente lo vamos a enfocar en que sea pecado, puede ser un pecado, pero también puede ser algo que, algo liviano, digámoslo así, que amerite que le prestemos atención, ¿no? Entonces dice, hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que dice? Restaurarle, ¿no? Restaurarle, ¿no? Dice ahí, hagan leña del árbol, ¿qué? Caído, ¿no? La recomendación de Pablo, ¿qué es? Restaurarle. Todos sabemos qué es restaurar, ¿no? ¿Qué es restaurar? Volver las cosas a su estado, ¿qué? Original, ¿no? Cuando a uno se le quiebra una taza, uno va y con goma loca la pega, ¿cierto? ¿Sí? Posiblemente la taza siga funcionando. Y si la quebradura no fue tan fuerte, uno necesitaría como acariciarla para decir, uy, aquí esto se quebró. Pero algunas quedan muy bien, ¿cierto que sí? Pero ninguna queda, ¿qué? Ninguna queda perfecta. ¿Por qué? Porque el único que puede restaurar a ese nivel, ¿quién es? Dios. Es el único que puede restaurar a ese nivel, ¿no? Nosotros podemos hacer lo posible, pero siempre la intencionalidad de Dios es restaurar. Acuérdense que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. Primero, que nadie se pierda. Segundo, que la gente venga al conocimiento de Él. Y en medio de esta línea del conocimiento de Él viene un proceso que se llama, ¿qué cosa? Restauración, ¿no? O sea, volver las cosas a su estado original. Entonces, lo que Pablo le está diciendo ahí, ¿a quién le está diciendo Pablo eso? ¿A quién le está diciendo eso? Vea, si alguno es sorprendido en una falta, restaurarle. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién? Pero ¿a qué parte de los hermanos de la iglesia? ¿De quién veníamos hablando en el capítulo 5? De los que son de Cristo, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué los que son de Cristo y que han crucificado la carne con sus pasiones? ¿Por qué a ellos se supone que todos los de la iglesia son de Cristo? ¿Verdadero o falso? Falso. Todos los que son de Cristo están en la iglesia. Pero no todos los que están en la iglesia son de Cristo. No todos. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de gente que no le ha entregado su vida a Cristo. Ahora si era pastor, ¿y entonces por qué van ahí? Diría por ahí también otro, ¿no? ¿Por qué van?
No sé, por costumbre, porque ya se acabó el campeonato. Bueno, no sé, pero realmente lo que nos lleva a nosotros a buscar de las cosas de Dios tiene que ser la salvación. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación, ¿no? Alcanzar la vida eterna. Pero bueno, el caso es que Pablo le está diciendo ahí, hermanos, si alguno fuese sorprendido, vosotros que sois espirituales, ¿a quién se le está diciendo? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de restaurar al que caiga? Los espirituales, ¿cierto de sí? Los espirituales, hermanos. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Acuérdense que hay 3 estados espirituales, ¿no? El hombre tiene 3 estados espirituales. ¿Cuál es el primero? El hombre natural. ¿Después qué sigue? Cristiano carnal. ¿Y después? El cristiano espiritual, ¿no? El hombre natural, el que no quiere nada con Dios. Todas las cosas de Dios, todas las cosas espirituales, para él son locura, y todo lo espiritual se le va como agua entre los dedos, ¿cierto de sí? No entiende nada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, el hombre natural. ¿Cierto de sí? Pero llega un momento en que ese hombre natural, oyendo la palabra, porque la fe viene por el oír, viene aquí y le entrega su vida al Señor. Nace de nuevo, entonces se convierte en un cristiano carnal. Pero es cristiano carnal ¿por qué? Cristiano porque le ha entregado su vida a Cristo, pero es carnal porque todavía tiene la mente carnal, que tiene que entrar en el proceso de restaurarse, de renovar la mente, Efesios 4:23, y cuando ya empieza a tener los pensamientos de Cristo, se convierte en un cristiano espiritual. Esos espirituales son los que tienen la responsabilidad ¿de qué? De restaurar a otro. ¿Por qué? Porque a uno, ¿quién lo puede restaurar? Alguien que esté bien, ¿no? Porque yo les conté alguna vez que yo iba subiendo ahí en el Parque de la Merced, ¿se acuerdan? Que siempre les cuento esa misma anécdota, que iban 2 borrachitos ahí, y que uno le decía al otro, mira, yo lo que te aconsejo, eso fue lo único que yo escuché, yo decía, ¿qué le puede aconsejar un borracho a otro borracho? No sé, toda la vida me quedó eso sembrado aquí, porque fue lo único que escuché, yo decía, ¿qué le puede aconsejar un borracho a otro borracho? Ahora sí era, pastor, y eso se ve no con borrachos, sino con gente que pide consejos de otros que están peor, todos los días. Hay gente que pide consejos a personas que están peores que ellos. Pero bueno, el caso es que los espirituales tienen esa responsabilidad, hermanos. Acuérdense que un espiritual, ¿cuál es? Si volvemos a lo que decía Pablo allá, un espiritual es una persona que es de Cristo. Amén. Que ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y entonces, ¿se acuerdan qué significa crucificar? Morir o crucificar es matar, ¿no? Cuando alguien lo condenaban a la crucifixión, lo estaban condenando ¿a qué? A muerte, ¿no? Entonces cuando dicen que ha crucificado su carne con sus anhelos y sus deseos, es porque, o sea, has matado toda la parte de la concupiscencia, toda tu parte carnal, la has matado, ¿no? Y entonces en lugar de eso ahora has sembrado, has puesto a vivir en ti una parte ¿qué? Espiritual. Entonces, el espiritual no solamente es de Cristo, sino que ha crucificado la carne con sus pasiones. ¿Qué más? Es una persona que se está llenando de los principios de Jesús o de Cristo, porque el anhelo de esa persona es tener la mente de Cristo. Y entonces, como tiene la mente de Cristo, hay en él el mismo sentir que hay en Cristo, porque acuérdense que uno siente de acuerdo a lo que piensa, ¿cierto? Y entonces, como en esa persona hay el mismo sentir que hay en Cristo, entonces esa persona anda como él anduvo, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque uno anda conforme a lo que piensa, uno es lo que piensa, ¿no? Entonces mire todo eso, ¿no? Entonces anda conforme a lo que él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Predicando, sanando, restaurando, liberando, resucitando. Ahora dirá, pastor, ¿resucitar yo? ¡Claro! ¿Cuándo resucitamos a alguien nosotros? Cuando llevamos a alguien a los pies de Cristo, alguien que está muerto espiritualmente, le presentamos el evangelio, plan de salvación, esa persona se arrepiente, le entrega su vida al Señor y nace de nuevo, entonces estamos resucitando a un muerto. Entonces, andar como él anduvo, el que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve, ¿no? Esos son los espirituales, esos son los que tienen la responsabilidad de ¿qué? De restaurar a todo el que cae, ¿no? A todo el que flaquea. En las iglesias tienen que haber espirituales, hermanos. Porque si las iglesias están llenas de carnales, ¿qué pasa cuando un carnal se cae? No hay quien lo levante, ¿cierto que no?
Entonces por eso es que siempre es el énfasis, hermanos, de que hay que crecer espiritualmente y para crecer hay que esforzarse, hay que tener regularidad, constancia, todo eso, ¿no? Hay que crecer, no se quede ahí, no se quede como un niño. ¿Por qué? Porque dice la palabra que va a haber gente que va a suplicar el favor de alguien. Necesito a alguien que me ayude, pero es que no hay. Pastor, no hay. No, tiene que haber, ¿no? Y entonces ahí es donde uno diría, no, pastor, sí hay. Es más, diría uno, ¿a quién envío? Entonces diría, no, pastor, envíeme a mí. Porque yo ya me pesé, ya me evalué, ya me revisé y yo me considero un espiritual. Tal vez no espiritual puro, perfecto, ya que no tengo, no. He avanzado muchísimo, pastor, pero para restaurar, para dar una mano, ahí estoy, ¿no? Tiene que haber. Amén, hermanos. Entonces, básicamente eso. Y lo que dice es, restáurele con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, ¿no? Acuérdense que acabamos de venir del 5 donde hablaba del fruto del espíritu y uno de los frutos del espíritu es la mansedumbre, ¿no? ¿Qué tiene que ver la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre tiene que ver con ser manso, ¿se acuerdan? ¿Quién era manso? Jesús, ¿no? No menso, era manso. ¿Acuerdan que les conté que cuando un caballo lo amansan, y el caballo salvaje y todo eso, ¿cierto? Cuando lo amansan, ¿qué pasa? Ya él, quietito, pero el caballo no perdió sus fuerzas. El caballo sigue teniendo sus fuerzas, lo que pasa es que ahora las tiene, ¿qué cosa? Bajo control. ¿Cierto que sí? Esa es la mansedumbre. No es que uno va a perder su fuerza y uno va a ser débil y todo el mundo le va a dar en la cabeza, no. Lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de ¿qué? De controlarnos, ¿no? Dominio propio. Entonces hay que restaurar a la gente, ¿cómo? Con mansedumbre, es decir, sea tardo, sea bueno para escuchar, tardo para la ira, sea misericordioso, hágalo con amor, con conocimiento. Todo eso tiene que ver con la mansedumbre, hermanos. ¿Amén o no? Y dice, restaurarlo con mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo. Es decir, hermano, por más espiritual que usted se considere, usted, si ve a alguien que necesita apoyo, restáurele con mansedumbre. Pero nunca deje de considerarse a sí mismo, porque dice la palabra ahí, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. O sea, no crea que usted ya está inmune a que le pueda pasar lo que a otro le está pasando, ¿no? Por más espiritual que usted se considere. Acuérdese que el pecado, como decía Pablo, el pecado todavía mora en uno. La capacidad de caer la tenemos. Por más espiritual que usted se considere, todo el que está de pie es candidato ¿a qué? A caer. Todo el que está vivo es candidato a morir. Por eso es que la palabra dice, si tú eres muy espiritual, si tú consideras que estás bien, cuídate de no caer. Considérate a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado, ¿no? Como decía Pablo, ¿se acuerdan? No vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser yo descalificado. ¿Me entienden? O sea, Pablo como diciendo, yo que empujé a tantos y que a mí me eliminen, no hombre, me va a cuidar yo. Yo quiero que todos lleguen a la meta, pero el primero que yo quiero que llegue a la meta, ¿quién es? Yo mismo, ¿cierto que sí? Entonces dice, restáurele con espíritu, de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Equivocado. Después el versículo 2 dice, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Ahí, hermano, vea, si usted lee el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y si leemos el 5, que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces dice, no, pastor, ahí sí me dejó listo. ¿Al fin qué? Aquí me está diciendo que sobrellevad los unos las cargas de los otros y por el otro lado me dice que cada uno lleve su propia carga. Entonces, ¿qué? ¿A qué estamos jugando? Hermano, vea, en español, acuérdate que en español nosotros tenemos la palabra carga y entonces todo el mundo asocia lo que entiende con carga, ¿no? Acuérdate que en griego y en todo eso que escribió la Biblia hay muchísimos términos que se refieren a lo que es, por ejemplo, en este caso la palabra carga. Entonces, por ejemplo, en el versículo 2, la palabra carga, el original griego que están hablando ahí, es una palabra que dice varos. Varos que significa algo pesado, ¿no? Algo que me cuesta a mí llevar. Alguna carga, por ejemplo, cuando Jesús llevaba la cruz, él llevaba una carga. ¿Cierto que sí? Algo pesado. ¿Amén o no? Y entonces por eso pusieron a quien a que le ayudara.
A Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Es de escuelita. A Simón de Cirene le pusieron a que le ayudara a llevar esa carga, ¿cierto que sí? Entonces es algo pesado. Entonces hay cargas que la gente nos puede ayudar a llevar. Preocupaciones, angustias, duelos, que uno necesita consuelo. ¿Me entiende? Esas son cargas pesadas que uno las puede compartir, cosas de aflicción y todo eso. Pero en el versículo 5, la palabra que se usa ahí es una palabra que dice portion, o porción, no sé, que significa carga personal e intransferible. O sea, son dos tipos de cargas. Entonces, hay dos cargas, hermano. Hay unas cargas que uno puede compartir, como esta de cuando usted ve a alguien afligido, arrímese, de un consejo, de una consejería, hasta la ayuda económica inclusive puede ser. Pero hay otras cargas que son intransferibles, hermano. Hay cosas que son responsabilidad nuestra, que solo nosotros las podemos llevar. Por ejemplo, la familia mía. La familia mía no es que sea una carga, ¿no? Pero hablemoslo así de algo que yo llevo sobre mi espalda. Es algo que yo tengo que responder por ella, ¿cierto? Yo no puedo decirle a mi hijo, vaya de Jorgito que le pague el colegio, ¿eh? Porque él va a decir, no, pastor, eso es su responsabilidad, ¿sí o no? Entonces hay cargas que cada uno las tiene que llevar. Mi ministerio como pastor, yo lo tengo que llevar, yo tengo que responder. Y tengo que responder por ustedes como iglesia. La santidad mía, hermanos, es algo que yo la tengo que llevar. Nadie la puede llevar por mí. Las batallas que yo peleo, algunas, las puedo compartir. Pero hay otras que solo yo las puedo pelear. Amén, hermanos. Entonces no es que la palabra se contradiga. No es que se contradiga, sino que hay que saber. Por eso cuando usted lee algo, eso se llama escudriñar. Si usted le llama la atención eso, decir, wow, pero eso se está contradiciendo. No, tiene que haber una explicación. Es porque las palabras que se usan son diferentes y el contexto con el que se está usando es diferente, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Nosotros no podemos responsabilizarnos de que alguien se salve. ¿Cierto o no? No podemos responsabilizarnos. O sea, cada persona tiene que tomar la decisión de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Eso es una carga que cada uno la tiene que llevar, no la puede transferir. Pero sí podemos acercarnos a la persona y tratar de hacerle ver los beneficios de la cruz y los peligros de caminar apartado de Dios. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Amén, hermano, ¿o no? Ahora, hay algo interesante aquí en el versículo 2, cuando dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, está hablando de que en la medida en que nosotros llevemos las cargas los unos a los otros, es decir, que movidos en esa mansedumbre y esa misericordia, compartamos las cargas los unos a los otros, dice que estamos cumpliendo ¿qué cosa? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, esa es la ley del amor. La ley del amor de Cristo dice que el que ama no hace daño, está bien. Pero ¿cuál es la ley de Cristo? Bueno, la Biblia no es clara exactamente en decir cuál es la ley de Cristo, pero sí se menciona, ¿no? La ley de Cristo, hermanos. Y les voy a leer nada más rápidamente Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, en el versículo 16, está hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, obviamente, y les dice, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, y como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice él, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo, dice Pablo, ¿no? Entonces mire que Pablo menciona ahí que él está, ¿qué cosa? Bajo la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo sí existe, aunque la Biblia no lo haga. Lo que pasa es que hay que interpretarlo bien exactamente qué es la ley de Cristo, ¿no? Entonces, alguna vez le preguntaron al Señor que cuál era el principal mandamiento. ¿Se acuerdan? Que él que dijo, yo resumo todo en dos. El primero, obviamente, dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Haciendo eso, ¿qué pasa? Estás cumpliendo la ley. Entonces, la gente que estudia todo esto coincide en que esa es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar a Dios sobre todas las cosas, y ese amor nos capacita ¿para qué?
Para amarnos a nosotros. Y por eso Pablo está diciendo, hermanos, en la medida en que cada uno de nosotros lleve las cargas de los otros, es decir, que nos amemos y que ese amor sea visible, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Amén, hermanos, ¿o no? Y hay más versículos nada más voy a leer uno más. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros, hermanos. Que todos se preocupen los unos por los otros. Y en Romanos 12:10 también dice la palabra, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos, ¿qué? A los otros, hermanos. Entonces le está hablando a la iglesia, está diciendo, vean, en la medida de lo posible, prefirámonos, preocupémonos. ¿Qué pasa? Los unos a los otros. Preocupémonos. No crean que es una función solo del pastor, estar llamando a la gente a ver cómo están, ¿no? Preocupémonos los unos, ¿qué? De los otros. Amén, hermanos, ¿o no? Acuérdense que el Señor les dijo, les voy a dejar un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Ahora uno diría, pero ¿eso qué tiene de nuevo si eso está desde el Antiguo Testamento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Eso no tiene nada de nuevo. Pero el Señor dijo, ámense los unos a los otros, ¿qué? Como yo los he amado. Eso es lo que hace nuevo el mandamiento. Con el ejemplo que les di. Y ese ejemplo, ¿cómo lo demostró él? Caminando con la gente, ¿cierto? La gente lo vio, la gente vio cómo era la forma en la que Jesús amaba a los demás, sanando, que les dije ahorita, ¿no? Andar como él anduvo. Amén, hermanos, ¿o no? Pero bueno, dejemos a un lado ya la ley de Cristo, que es lo que menciona Pablo ahí, y cerremos ahí lo que estamos leyendo. El versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que ahí era donde queríamos llegar, ¿no? Después de todo este tiempo. Pero, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Él está hablando a los espirituales, a los que son de Cristo, que han crucificado su carne. Les está diciendo, vea, si ustedes ven a alguien que se cae, restáurelo con mansedumbre. ¿Cierto que sí? Restáurelo. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo porque ustedes son espirituales. A no ser de que ustedes no sean lo que uno cree que es. Porque el que se dice que es algo que no es, ¿qué pasa? Así mismo se engaña. Usted está hablando, asegúrense de que sean espirituales. Y si no lo son, mejor no diga que lo son. No digan que son algo que no son. Bueno, todo el trabalengua que él dijo. Amén, hermanos. Y entonces por eso él dice eso, ¿no? Obviamente, hermanos, vea, si hay algo que uno dentro de las toldas cristianas tiene que quitar para poder ayudar a los demás, es esa vanidad de creer que uno es más que la gente. Que a veces esa es la principal piedra de tropiezo de la gente, ¿no? Hay gente que se cree muy espiritual, pero no le gusta relacionarse con la gente. ¿O no, Jorito? Bueno, eso es un pan de cada día, ¿no? Pero bueno, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es eso, ¿no? O sea, usted es espiritual, que sea visible, ¿no? Relaciónese con los demás, restaure a la gente, o sea, no pretenda solamente dañar y hacer leña del árbol caído, sino restaure con mansedumbre, ¿no? Y por eso él da unos consejos, dice, así que cada uno dice, someta a prueba su propia obra, dice él, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces lo que está diciendo ahí es, antes de pretender uno de que soy espiritualoide y todo eso, pésese cada uno, o sea, lo que decía por allá también el Señor decía, antes de sacarle la paja al ojo ajeno, mira la viga que hay en tu ojo, ¿no? Pésate a ti mismo si eres espiritual o no, y si realmente hay algo en tu caminar, en tu vida, de qué gloriarse, de qué hay, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y entonces ahí podrá uno sentirse honrado por el Señor, ¿no? Recuerde que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a ser, ¿qué? Pesado por lo que haya hecho. Amén. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de lo que haya, porque ahí ese tribunal es solo para cristianos, para salvos. Pero dentro de los salvos hay categorías. Hay gente que restaura, hay gente que no restaura, hay gente que es oidora de la palabra, hay gente que no es hacedora. Hay gente que se engaña a sí mismo. ¿Qué podemos hacer ahí, no? Algo que nos podría ayudar mucho en esto, hermanos, básicamente es que nosotros, dentro de ese pesarnos todos los días, es que nos preguntemos todos los días qué tipo de cristianismo estoy llevando.
¿qué tipo de cristiano soy? Porque hay tipos de cristianos. Ahora se dirá, sí, pastor, ya dijo que cristiano carnal y espiritual. No, bueno, esas son las grandes categorías, pero dentro de los cristianos como tal hay muchos tipos de cristianos, hermanos. Vea, Pablo hacía la referencia básicamente de lo que es una casa, ¿no? Para tratar de simbolizar un poco todo eso, ¿no? Y Pablo en 2 de Timoteo 2:20, se lo leo rápidamente nada más, él decía que en una casa grande, él decía, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, ¿cierto que sí? Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces está diciendo él, en una casa, hermanos, hay cosas que son para honra y cosas que son para deshonra. En una iglesia pasa igual. Hay miembros de una iglesia que son para honrar al Señor y hay otros que lo deshonran, por más que estén dentro de una iglesia. Por eso es que es muy peligroso que uno se engañe a sí mismo creyendo que porque está en una iglesia está en el Señor. No, hay que pesarse. Hay que asegurarse de que somos, ¿qué cosa? Espirituales como tal, ¿no? Espirituales, porque acuérdense que todo hay, ¿dónde? En la viña del Señor. Entonces, así como, por eso es importante saber qué tipo de cristianos somos. Bueno, rápidamente les digo, hay cristianos que andan buscando a toda hora. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista le dijo a los discípulos, ve, ahí está Jesús, síganlo a él? Y ellos se fueron a seguir a Jesús. Y Jesús iba caminando y ellos lo seguían y ellos decían, bueno, ¿estos qué? Entonces les dijo, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué buscan? Entonces sí, hay cristianos que andan a toda hora buscando cosas. Buscando. Usted dirá, pastor, ¿y no es bueno buscar? Porque el que busca, encuentra. Bueno, depende de lo que usted esté buscando. Depende de lo que esté buscando. Porque ¿qué es lo que anda buscando la mayoría de la gente? Una iglesia que no los confronte, que no los indisponga, al mejor estilo de Félix y Drusila. ¿Se acuerdan? Que mientras les hablaron cosas bonitas estaban felices, pero cuando Pablo comenzó a hablarles del juicio, del venidero y el dominio propio, dijeron, no, ya no sigan más. Otro día seguimos, yo te llamo, no me llames. Entonces andan buscando una iglesia que no los confronte. ¿Qué más andan buscando? Andan buscando milagros a toda hora. Ahora usted dirá, pastor, ¿y los milagros son malos? No, pero uno no debería estar a toda hora buscando milagros, ¿no? Porque los milagros no tienen ni fecha ni hora, ¿no? Los milagros es la voluntad del Señor. Y mire lo que le decía el Señor a la gente, les decía. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan a mí, no porque habéis visto señales, sino porque ustedes ya se comieron su pancito y su pescado. Si no, no me seguirían, ¿no? Entonces hay gente que anda buscando milagros, señales, aquí, la provisión, ¿no? Pero lo que menos buscan es al Señor. ¿Qué más andan buscando? Andan buscando una iglesia perfecta, ¿no? Iglesias perfectas, hermanos, ¿qué pasa? No hay iglesias perfectas. ¿Por qué no hay iglesias perfectas? Porque las iglesias están formadas por personas. Y todos nosotros que somos personas y formamos la iglesia, cada uno carga sus propias, ¿qué? Cargas. Cada uno lleva sus propias cargas, sus propios problemas, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que la gente debería buscar? Que ustedes dicen, pastor, ¿pero es malo buscar? No, depende de lo que uno busca. ¿Qué es lo que la gente debería buscar? Mire, vea, en Juan 6:24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Cafarnaúm, ¿buscando a quién? Buscando a Jesús. Entonces cuando la gente llegó allá, y Jesús, no, él no está aquí, y los discípulos tampoco. Entonces la gente no agarraba sus carros, no agarraba sus lanchas, sus barcos, a buscar a quién? A Jesús, porque era lo que les interesaba buscar. Eso es lo que debería uno andar buscando, ¿no? No iglesias perfectas, no milagros, no a toda hora cosas, no señales. Lo que hay que buscar es ¿a quién? A Cristo. Por eso cuando usted encuentre una iglesia donde se le presente a la persona de Cristo, quédese ahí, crezca ahí. Si usted siente que crece ahí, crezca ahí. Amén, hermanos. Pero hay cristianos que andan buscando a toda hora todo, ¿no? Hay cristianos por emoción, hermanos. Muy emotivos, ¿no? Lo que dice la palabra de la semilla. Acuerda que alguno fue sembrado en pedregales, y este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Y entonces viene el enemigo, todo la congoja, todo, y se le lleva la emoción. Entonces, cristianos por emoción, que cuando se les acaba la emoción, ¿qué pasa? Vuelven otra vez a lo mismo, a los problemas y todo eso, porque se les fue la emoción. Por eso hay iglesias que son expertas en emociones. Entonces, cuando a las personas en las 2 horas del culto las tienen ahí,
de que este es el año de la retribución, las ventanas de los cielos, la prosperidad. Vaya, revise su cuenta, revise la día de por medio, que en cualquier momento le llega su depósito de los cielos. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces la gente vive emocionada y todo eso, pero cuando se acaba la emoción, aterrizan y vuelven otra vez a la realidad, ¿no? Hay cristianos sembradores. No estamos hablando de plata, si es que usted lo cree, ¿no? Porque acuérdate que la cosecha depende de lo que uno siembra, ¿no? Cristianos sembradores. ¿Pero cuáles son los cristianos sembradores? ¿Qué siembran los cristianos sembradores de verdad en el reino de Dios? ¿Qué siembran? ¿Qué siembran? La palabra, porque la palabra es la semilla, ¿no? Ahora se dirá, pastor, ¿y es que hay gente que siembra otra cosa? Claro. Vea, Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay cosas que no son de Dios que la gente puede sembrar también. Pero el buen cristiano lo que siembra es, ¿qué cosa? La palabra, la semilla, ¿no? Hay cristianos que son hacedores de la palabra, que dan fruto, ¿no? Básicamente eso. Bien, hermano, ya para cerrar, básicamente, volviendo otra vez a Gálatas, la recomendación de Pablo a la iglesia es, asegúrense de que ustedes sean espirituales, no se engañen a ustedes mismos, hay señales que a uno le indican si realmente uno es o no es, y si usted es, ponga eso que usted es, póngalo al servicio de los demás y ahí estará cumpliendo la ley de Cristo, la que dice que en la medida en que nosotros seamos miembros de un mismo cuerpo, preocupémonos unos por otros, amémonos unos por otros. Llevemos uno las cargas de los otros, aunque sabemos que hay cargas que cada uno tiene que llevar. Amén. Y entonces del versículo 6 en adelante viene una serie de consejos, ¿no? Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, sea agradecido con aquel que te enseña, ¿no? No os engañéis, recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Recoge. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, hermanos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué cosa? Segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. En la medida en que nosotros hagamos el bien a todos y principalmente a los de la familia de la fe, estaremos cumpliendo ¿qué cosa? La ley de Cristo, ¿no? La ley de Cristo. Pero insisto, hermanos, no nos engañemos. ¿Cómo iniciaba el Señor las cartas que mandaba a las iglesias de Apocalipsis? ¿Cómo las iniciaba? Les decía, sí, les decía iglesia tal, pero él lo primero que les decía es, no, tengo contra ti, pero ¿qué les decía él a las iglesias? Yo conozco tus obras, Dios no puede ser burlado, Dios sabe por qué usted hace lo que hace y Dios sabe por qué usted no hace lo que debería hacer. Y Dios también sabe qué es lo que usted lo motiva a hacer cosas. Y Dios también sabe quiénes somos nosotros. Amén, hermanos. Entonces, peor negocio, pretender engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Segundo, peor negocio, engañarnos a nosotros mismos, ¿no? No se engañe a usted mismo, sea lo que es, sea transparente, sea íntegro, piense, sienta y actúa de la misma manera. ¿De la misma manera de quién? Que actuó Cristo. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Es importante siempre, hermanos, nosotros instamos siempre a la gente a que cualquier mensaje que usted escuche de la palabra, usted se pese, usted se examine, usted al final termine diciendo, me quedé pensando si seré o no seré, ¿no? No se ponga a filosofar como aquellos filósofos que decían, ser o no ser. No, o sea, que no lo agarre la venida del Señor pensando si eso no es. Decídase a hacer, básicamente. Decídase a hacer con ese y sabiendo lo que usted es, usted va a poder decidirse a hacer con H, ¿no? Primero sepa quién es y después haga las cosas, ¿no? En línea a lo que usted es. Y parte de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, que se espera que uno haga, ¿qué es? Cumplamos la ley de Cristo, que se resume en ¿qué? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra mente, y que ese amor por Dios se haga visible amándonos entre nosotros mismos, como si fuéramos a nosotros mismos, ¿no? Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto, Señor. Qué importante es que uno sepa quién es. Y qué delicado es pretender mostrarse como lo que uno no es. Y peor aún,
Que uno se crea que es lo que no es. Eso es peor todavía, ¿no? Porque acuérdese que hay un grupo de personas que van a llegar ante el Señor creyendo que eran espirituales y van a llegar, como dice, reclamando derecho de piso, ¿no? Diciendo, Señor, aquí estamos, llegó el grupo de los espirituales, Señor, aquí estamos, porque en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, hicimos tantas cosas, Señor, porque nosotros somos tan espirituales. ¿Y el Señor qué les va a decir? Pues por muy espirituales que ustedes digan que son, yo no los conozco, apártense de mí, ¿no? ¿Me entiendes? Es muy triste, muy peligroso, muy delicado. Por eso es que hay que estarse pesando siempre, ¿no? Y si hubiera hoy aquí una persona, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy se pesó, y usted dice, no hombre, yo realmente de espiritual no tengo nada. Más bien yo necesito que alguien me restaure. Por más tiempo que lleve en la iglesia, ¿no? Pero bueno, recuerde que el proceso de restauración, hay algo que bloquea el proceso de restauración, y es el pecado, ¿no? Porque en medio del pecado no hay restauración. Entonces, si usted está en pecado, usted no es candidato a ser restaurado hasta que no salga de ahí, por medio de un nuevo nacimiento, por medio de un arrepentimiento genuino. Ya después de eso entrará el proceso de restauración, donde primeramente entrará Dios por medio de su palabra y después una serie de hermanos espirituales que estamos precisamente para eso, ¿no? Para restaurar a aquel que veamos que está cayendo, que está flaqueando, ¿no? Y también a que nosotros podamos ser restaurados, ¿no? Con humildad, con mansedumbre, ¿no? Porque nosotros no estamos exentos de eso tampoco. Somos un mismo cuerpo, unos por los otros. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has entendido eso y necesitas entregarle tu vida al Señor, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí muchas cosas. Entendí que realmente yo no soy espiritual, ni siquiera soy carnal, porque realmente no recuerdo haberte entregado mi vida a ti, Señor. No lo recuerdo. Sí, asisto, escucho. A veces tengo cierta inclinación a escuchar prédicas o eso, pero hoy me he dado cuenta que realmente yo nunca te he entregado genuinamente mi vida con un genuino arrepentimiento, Señor. Pero no más. Hoy, arrepentido o arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que de aquí en adelante yo pueda entrar en ese proceso de restauración, Señor, y que tú me prepares, Señor, me capacites para que yo también pueda restaurar a otros, Señor. Y lo que yo recibo por gracia, yo también lo pueda dar por gracia, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo o vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Recuerde, siempre es una decisión muy importante, de vida o muerte. O sea, resumiéndolo ahí, ¿no? Pero no se quede ahí, recuerde, usted ya pasó de ser una persona natural a un cristiano carnal, no se quede ahí, usted tiene que trascender a ser un cristiano espiritual y para eso necesitas, ¿qué? Meterte en la palabra, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia. Cuando digo la iglesia, Efesios 4:23, no soy yo, es una serie de hermanos que estamos aquí, que venimos en ese proceso de prepararnos, de irnos instruyendo, de ir creciendo, de esa sed que tenemos de compartir con la gente que quiera nuestras experiencias, nuestras vivencias. En eso estamos dispuestos, la iglesia Efesios 4:23, de contribuir para que usted sea restaurado, básicamente en eso, y usted pueda más adelante poder restaurar a otros también, que de eso se trata la gran comisión que el Señor nos ha dado, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, nosotros nos reunimos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, aquí en la iglesia, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, aquí en el salón principal, domingo 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 88422408, Pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos números. Recuerde, hoy domingo, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, ahí nos puede escuchar por la radio, en la FM 105.9 o en urbano106.com,
ahí dentro y fuera del país puede también sintonizarnos. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.